acompañan. Entiendo que dije lista de espera, ¿no? Ah, pensé que era mi inconsciente. Sí, sí. No, hay un tema de gran envergadura también. Araceli, ¿tenemos cuenta? Sí, presidenta, tenemos cuenta. Tenemos dos comunicaciones. Una del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Hernán Cerda, mediante la cual remite información sobre la participación del Fondo de Apoyo Regional respecto a la inversión total de los gobiernos regionales. Y en segundo lugar, una comunicación del presidente de la Federación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Puerto Aysén, señor Jorge Lara, mediante la cual solicita audiencia para exponer sus planteamientos en relación al proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros. Boletín 15.140-15. Ayer se renovó la urgencia suma respecto de este proyecto. Muchas gracias, Araceli. Se ofrece la palabra sobre la cuenta recién leída respecto del informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la participación del Fondo de Apoyo Regional o Fondo Espejo en la inversión total de los gobiernos regionales. Entiendo que está a disposición de los asesores y cada uno de los legisladores. Respecto a la solicitud de audiencia en materia de ley de subsidios, yo propongo que incorporemos a la Federación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Puerto Aysén para la próxima semana. Hoy día ya tenemos varias audiencias, y también yo quiero solicitar el acuerdo para oficiar al Ministerio de Transporte para que informe respecto de una nueva falla ahora es otra barcaza que hace la ruta cordillera, sí, la ruta Quellón Puerto Chacabuco en la región de Aysén. Entiendo que ha sido reemplazada por una nave que se anunció hace poco tiempo que iba a ser la ruta Castro Chaitén. Entonces, obviamente si va a salir de una ruta recién anunciada, cuáles son los detalles respecto al plan de contingencia de la ruta cordillera y cómo afecta también a la ruta Castro Chaitén, por favor. Y también en el mismo oficio se informe respecto de la fecha para inicio de operaciones de nave La Tehuelche en el lago General Carrera, que todos entendemos que el compromiso es en diciembre de este año, pero la idea es precisar un poco la fecha respecto de la entrada en operación de la nave La Tehuelche, que ya lleva prácticamente 2 años fuera de circulación. Ok, cerramos la cuenta. Vamos a pasar a la tabla del día de hoy. Le quiero dar la bienvenida al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que está conectado, también a la señora Viviana Díaz, asesora legislativa del Ministerio de Transporte. Vamos a continuar con el primer punto, que es el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros con urgencia calificada de suma. Boletín 15.140-15. A este punto han sido invitados el presidente de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines Chile, CONUT, el señor Ricardo Maldonado, quien también está en línea. Le damos la bienvenida, y también al presidente de la Federación del Transporte Público Menor de la región de Aysén, el señor Luis Oyarzún Sánchez, y el presidente del Consejo Superior de Transporte de la Patagonia de la región de Aysén, el señor Mauricio Vargas. Le vamos a dar la palabra al señor Ricardo Maldonado de CONUT. Bienvenido, Ricardo. Muy buenos días, senadora y presidenta Jimena de la Comisión Transporte. Un saludo también a todos los miembros de la comisión, a los senadores y senadoras, al ministro del Transporte que está conectado, un saludo, y a todos los demás participantes de esta importante sesión. Primero, agradecer la posibilidad que se nos da como organización de trabajadores del transporte para entregar alguna opinión con respecto al proceso de discusión. Yo también quiero relevar la importancia de que en esta participación mía estoy también de vocero de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Terrestre de Chile, de la quinta región. Se ha incorporado a esta reunión el compañero Oscar Cantero, que es su presidente, y también a nombre de los sindicatos de conductores, aseadores y otros de buses de la cuarta región, Sindicato Interempresa de Trabajadores Buses Ruta Las Playas, Federación de Conductores Profesionales Costa Quinta Región y Federación de Sindicatos de las Empresas e Interempresas de la
locomoción colectiva de la quinta región. ¿Por qué hacemos relevancia a esto? Porque precisamente de lo que queremos hablar y entregar alguna opinión tiene que ver con cómo la ley, el artículo transitorio octavo de la ley 20.378 ha afectado a los conductores y conductoras en las regiones del país. Lamentablemente cuando se legisló, lamentablemente, al parecer, que en ese minuto le correspondió hacer este proceso de discusión de la ley del transporte público pasajero, no consideraron algunas cosas importantes a nuestro juicio que hoy día el gobierno ha iniciado y ha querido reparar, cuestión que nosotros felicitamos y en función de ello queremos entregar algunas opiniones. Primero, permítame, Presidenta, poder hacer una pequeña reflexión. Cuando se diseñó e implementó el nuevo sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad de Santiago, lamentablemente no hubo participación ni de los trabajadores, ni de los usuarios, y tampoco de las empresas que en ese minuto, que eran pequeñas y medianas empresas que en ese minuto hacían transporte público de pasajeros en la región metropolitana. Por lo tanto, el diseño del Transantiago de la época y la implementación no tuvo la participación de los trabajadores. Nosotros en su minuto, en distintas instancias, tanto del gobierno de turno, del presidente Ricardo Lagos y de la presidenta Michelle Bachelet, que le tocó la responsabilidad de implementarlo, y en las comisiones del transporte del Senado y de la Cámara de Diputados, manifestamos que lamentablemente considerábamos que el diseño estaba errado, porque nosotros entendíamos y asumíamos que el transporte público, en la forma como se estaba planteando, que era modernizar el transporte, compartíamos plenamente el espíritu de la propuesta y compartíamos la necesidad de que había que modernizar y que los empresarios debieran convertirse en empresas reales, de verdad, que eso permitía efectivamente hacer un proceso de modernización importante. Pero también decíamos que esa modernización tenía que llegar al sector laboral. Cuestión que hasta el día de hoy hay una gran deuda, en particular en las regiones del país. En ese contexto, nosotros dijimos en su momento que era necesario tener una ley de subsidio al transporte, que debía ser subsidiado el transporte público, porque las experiencias internacionales así lo indicaban, daban resultados en distintos lugares del mundo, y en Chile se pretendía hacer un proceso de transformación importante, necesario, pero en donde el usuario tenía que seguir financiando el transporte público tal como lo seguía haciendo hasta 70, 80 décadas atrás. Bueno, lamentablemente lo que nosotros dijimos y manifestamos de que esta política del transporte no iba a ser efectiva, no iba a ser buena, iba a tener un fracaso tremendo, cuestión que nosotros hoy día, si bien es cierto, podemos reconocer que se ha intentado mejorar la actividad del transporte en lo que ha sido la región metropolitana, pero en el país lamentablemente todavía tenemos situaciones complejas. Esto afecta a los usuarios en las regiones, afecta a la pequeña y mediana empresa en las regiones, pero también sigue afectando tremendamente a los conductores. En ese contexto, nosotros, para no extenderme mucho, yo quisiera decir lo siguiente. Nosotros valoramos tremendamente lo que ha sido el avance en esta discusión de la ley corta que se ha denominado, en la cual en el artículo transitorio de la ley 20.378, que especificaba que en el proceso de la entrega de los subsidios a la pequeña y mediana empresa en las regiones, ellos tenían que derivar o podrían derivar ciertos recursos a los conductores, cuestión que lamentablemente la gran mayoría de las regiones del país eso no es así. No se ha logrado, ¿cierto?, tener una conducta del sector empresarial que permita efectivamente, por una vía obvia de relación de trabajador y empleador, pudiera efectivamente también compensar en este caso la pérdida que el conductor también y las conductoras también tienen en el tema de cuando hay congelación de tarifa o rebaja de tarifa. En ese contexto, nosotros saludamos la propuesta de avanzar en mejorar esto. Conocemos el trámite que ha tenido el proyecto y queremos concentrarnos en una propuesta que creemos que debiera anexarse al párrafo, al texto aprobado en la Cámara de Diputados, en la cual manifiesta, ¿cierto?, de que no se le pagará, se le aplicarán sanciones y suspensión total del subsidio a los empleadores, ¿cierto?, que no estén cumpliendo con el pago de compensación a los conductores. Pero nosotros creemos que debe haber más claridad en dos aspectos.
Y me permito leer lo que estamos proponiendo para no inventar una frase al lote, porque ustedes tienen el texto de lo que nosotros estamos proponiendo. Y dice lo siguiente: el pago de las compensaciones a los conductores y conductoras debe tener obligación retroactiva por el no pago oportuno de los subsidios y cualquier otro ingreso asociado a la labor. El no pago a los conductores y conductoras, el Ministerio del Transporte y Telecomunicaciones aplicará las sanciones de suspensión total del subsidio y adicionalmente las multas establecidas en esta ley. En el caso que el Ministerio del Transporte y Telecomunicaciones suspenda el subsidio a cualquier otro ingreso asociado a la labor a los empresarios, el MTT, el Ministerio del Transporte, deberá pagar directamente el monto, el porcentaje, decimos nosotros, correspondiente a los conductores y conductoras. O sea, creemos que, por eso que hablamos de un pago retroactivo, nosotros creemos que si el empleador no cumple con la medida, a nuestro juicio no basta solamente con suspenderle el subsidio, porque al suspenderle el subsidio usted también castiga al conductor. Por lo tanto, creemos que ahí el ministerio tiene que buscar algún mecanismo administrativo que permita que el recurso igual le llegue al conductor porque fue afectado, ¿cierto?, precisamente por la mantención o la rebaja de la tarifa. Y lo segundo que estamos proponiendo, que no lo dice ni el artículo transitorio vigente y tampoco lo especifica este proceso de cambio, es que nosotros creemos que debe quedar establecido un porcentaje de lo que le va a corresponder al conductor, ¿ya? Porque si no queda establecido, lamentablemente queda en función de la fuerza, la posibilidad que tenga el trabajador, las relaciones que pueda tener con el empleador. Tenemos una gran cantidad de trabajadores en las regiones que no está sindicalizado. Tenemos un gran problema de que faltan contratos de trabajo. Hay un sinnúmero de fórmulas, de relaciones que no son las que nosotros conocemos cuando hay un trabajador, ¿cierto?, en una relación contractual. Existen situaciones, por ejemplo, de arrendamientos de máquinas, ¿ya? Entonces creemos que hay un problema serio con respecto a cómo nosotros logramos detectar de parte de los trabajadores, de las organizaciones y del propio Ministerio del Transporte, de que efectivamente estos subsidios y estos pagos a los empresarios también le correspondan en justa dimensión a los conductores. Y nosotros estamos proponiendo que los conductores tengan un 33% del pago del subsidio a cualquier otro ingreso asociado también al tema de la labor que se desempeña. Nosotros estamos en ese contexto, creemos que hay que hacer justicia con los trabajadores, con los conductores y conductoras de las regiones del país, ¿cierto? Y creemos que si va a hacerse una modificación importante al artículo 8º transitorio, creemos que debe incorporarse a lo menos que exista un porcentaje concreto para que efectivamente tengamos claridad de cuánto es el monto que los trabajadores pudieran percibir en los distintos lugares del país. Eso es lo que nosotros queremos proponer a esta comisión. Agradecemos el espacio y el momento para poder presentar nuestra propuesta y ojalá pueda ser considerada tanto por el Ministerio del Transporte, por ustedes como legisladores, y también hacemos un llamado al sector empresarial, que creemos que es el momento de poder trabajar en conjunto. Creemos que va a venir un momento de una discusión de la ley del subsidio al transporte el próximo año, y por lo tanto en ese contexto creo yo que es importante que podamos compartir opiniones, experiencias. Nosotros en Santiago hemos vivido una experiencia tremenda con el Transantiago, tenemos cosas buenas que contar y también tenemos cosas que contar en relación a las cosas que creemos que no se deben hacer o no se deben repetir en las regiones del país. Muchas gracias, presidente. Agradecemos a Ricardo Maldonado la exposición a nombre del Consejo Directivo Nacional de la CONUT. Le vamos a dar la palabra a nuestros siguientes invitados. De ahí le vamos a dar la palabra al Ministerio de Transportes y también abrir un espacio para preguntas y comentarios, Ricardo. Vamos a continuar entonces y yo le quiero dar una especial bienvenida ahí al presidente de la Federación de Transporte Público Menor de la región de Aysén, el señor Luis Oyarzún. Está acompañado también del presidente del Consejo Superior de Transporte de la Patagonia de la región de Aysén, el señor Mauricio Vargas. Así que bienvenidos y tiene la palabra, don Luis. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a usted y a los demás senadores partícipes de esta comisión. Queremos agradecer desde lo más profundo
la oportunidad que se nos da de exponer desde la región de Aysén las problemáticas y posibles soluciones para el transporte público menor de la región de Aysén. Me acompaña aquí, como usted bien dice, el presidente del Consejo Superior, don Mauricio Vargas, y dirigentes del gremio de la Patagonia. Queremos exponer un poco desde la Patagonia a la comisión y a los honorables senadores y al señor ministro, si está por ahí, sobre... está presente don Luis ya, en pantalla y lo está saludando. Escuché a Ricardo también. Que no lo nombraron, entonces pensé que... No soy una foto. Queríamos exponer sobre el proyecto que establece un nuevo marco regulatorio y financiamiento e introduce mejoras, ¿cierto?, al transporte público remunerado de pasajeros, el 15140-15. Tenemos entendido que está en segundo trámite constitucional. Y hablar sobre el proyecto de ley que define el marco regulatorio, ¿cierto?, o el marco de financiamiento para los sistemas de transporte público de regiones y de la región metropolitana, que se traduce en una vigencia de los subsidios transitorios establecido en el artículo 3 transitorio de la Ley 20.378, que expone a aumentar el monto del subsidio permanente dispuesto en los artículos 2, ¿cierto?, del mismo cuerpo legal, además de ampliar los sistemas de transporte público regional, figuras que proponen asegurar la continuidad de estos. Nosotros consideramos que como transporte público menor debiéramos de estar considerados en este proyecto, ¿cierto?, más cuando son regiones extremas. La nuestra presenta una topografía y condición climática absolutamente distinta al resto del país. Por lo tanto, lo consideramos sumamente relevante que seamos incluidos en este proyecto de ley, ¿ya? En cuanto a la propuesta para el transporte público colectivo menor, ¿cierto? Establecer en la ley la posibilidad de los fondos administrados por cada gobierno regional, el FAR, que puedan utilizarse para subsidiar la operación del transporte público menor. Lo consideramos sumamente relevante, sobre todo en la región de Aysén, como exponía, por su topografía y condiciones climáticas. Nosotros tenemos muchos problemas operacionales, sobre todo en la temporada invernal, y consideramos que esto debe ser relevante para las regiones con condiciones distintas a las de Santiago. Que se generen las modificaciones a la ley que garanticen la existencia de programas de renovación de colectivos, para todas las regiones sin excepción, incluyendo la región metropolitana. Nosotros consideramos que este programa debiera de continuar y extenderse e inclusive mejorarse, porque para regiones es muy complejo adquirir nuevas máquinas. Desde que se creó el transporte público menor, ¿cierto?, nos hemos barajado para cumplir con nuestra operación por nosotros mismos. Entonces consideramos que esta es la oportunidad que tiene el transporte público de ser incluido en los beneficios que han recibido otras entidades del transporte. Me refiero al transporte mayor,
y otros, ¿ya? Nosotros consideramos que el taxi colectivo en algunas ciudades o comunas es el único medio de transporte que cumple la operación de trasladar. En Coyhaique, por muchos años, el taxi colectivo es el único medio de transporte. Si bien es cierto, hemos tenido transporte mayor, que voy a exponer un poquito más adelante sobre ello, ha sido por intervalos. Entonces, hoy día el que está cumpliendo la función es el transporte colectivo menor, específicamente el taxi colectivo. Entonces, dicho esto, solicitamos decididamente el apoyo para esto, para el transporte público de los taxis colectivos o el transporte público menor. Y ojalá, ¿cierto?, se pudiera garantizar, ¿cierto?, y aprobar en general y en particular, ojalá en la ley corta, el proyecto donde se pueda avanzar en las condiciones que se generen para que el taxi colectivo pueda ser incluido en plenitud en la ley 2378 con subsidios permanentes, aumento al fondo FAR para la modernización y gastos de operación de flota. Esto es relevante porque nosotros consideramos que hoy día se está transformando el transporte público en la electromovilidad. Y nosotros como región queremos darle un fuerte impulso al transporte público menor a través de la electromovilidad haciendo renovación de flota. Entonces, queremos que se incluya, ¿cierto?, el aumento de los fondos FAR que llegan a la región, que venga como ya con cierta cantidad de fondos destinados para el transporte público, ojalá transporte público menor. ¿Por qué? Porque los fondos que llegan a la región a través del fondo FAR, pero los gobiernos regionales, ellos son los que destinan los recursos. Y hoy día en Coyhaique y Aysén es muy poco el fondo que se destina a los taxis colectivos. Entonces queremos que de una vez por todas los fondos que lleguen a las regiones también se destinen en un monto considerable para el transporte público menor y así incentivar el cambio de combustibles sólidos a, en este caso, la electromovilidad, que tiene muchas ventajas. Desde la operación, la gran desventaja es el costo que tiene el adquirir un vehículo eléctrico. Y es ahí donde entra a operar, ¿cierto?, lo que es el subsidio para hacer dicha renovación. Nosotros consideramos que lo que se está entregando hoy día es mínimo. Si queremos incentivar a nivel nacional y sobre todo acá en la región, el cambio de electromovilidad, ese subsidio debería de aumentarse. Y nosotros sacábamos una conclusión de que el monto debería de ser del subsidio de acorde a lo que cuesta hoy día un vehículo convencional. Para explicarme, si un vehículo convencional cuesta 10 millones de pesos, por poner una cifra, y un eléctrico cuesta 25,
lo ideal sería que el subsidio fuera de 15 para que sirva de incentivo para los operadores cambiarse a un eléctrico y no un convencional. Entonces, si queremos apoyar el transporte público menor, creo que esa es una de las alternativas que incentiva a la gente a cambiarse en este caso, de vehículos. Eso es referente al fondo FAR, que como les digo, para nosotros es fundamental que hoy día se destine o venga ya con cierto porcentaje del monto que se distribuye a regiones para destinarlo exclusivamente a lo que es el transporte público menor. Hoy día, en la región de Aysén contamos con una flota, si bien es cierto, pequeña. Son en Coyhaique 288 vehículos y en Puerto Aysén son 108. Son los que hoy día mueven ambas ciudades. Entonces, nosotros queríamos ver la posibilidad, y hemos estado en conversación de ojalá hacer este cambio en un tiempo corto. No. Nosotros como dirigentes hemos conversado con algunas autoridades en ojalá hacerlo en un plazo máximo de 4 años. O sea, renovar la flota de la región de Aysén. Ojalá se pudiera en 4 años, pero para eso tenemos que contar con el apoyo, como les digo, del Fondo FAR. No tenemos otra alternativa. Eso es referente a lo que se habla de la ley, ¿cierto? En este caso, la 20378. No sé si mi colega quiere agregar algo ahí. Gracias, Luis Oyarzún. Y le damos la palabra al señor Mauricio Vargas, presidente del Consejo Superior del Transporte de la Patagonia. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta, y además senadora de nuestra región. Gratamente hoy día estamos presentes en esta reunión. Agradezco la presencia también del señor ministro de Transporte, quien está presente hoy día también en la comisión, y a todos los honorables senadores que componen esta comisión. La verdad que estamos muy satisfechos nosotros de poder participar en este tipo de instancias, porque muy pocas veces se nos da la posibilidad de poder expresar nuestras inquietudes, señor ministro y señores senadores. Tengo entendido que son de varias regiones del país, sobre todo regiones extremas, que la problemática en el fondo la tenemos todos por igual. O sea, el transporte público menor en ciudades pequeñas, capitales regionales, el transporte público de los taxis colectivos en general es el que mueve la ciudad. Entonces eso no se puede desconocer, yo creo, de ninguna parte. O sea, nadie puede desconocer de que el taxi colectivo desde hace muchos años está jugando un papel muy fundamental en muchas capitales regionales. Así que la verdad es que valoramos mucho que se tomen en cuenta a las diferentes regiones, porque muchas veces se escucha a los dirigentes nacionales, y esta cuestión es importante que lo escuchen igual a nosotros, porque tenemos mucha inquietud y muchas ganas de hacer cosas, sobre todo en temas de electromovilidad. Nosotros ya llevamos casi 4 años probando proyectos pilotos en vehículos eléctricos, y tenemos, yo creo, ya una expertise bastante importante en esa materia. Creo que el camino hoy día de hacer tecnologías limpias, sobre todo en ciudades que son muy contaminadas, como Coyhaique, por ejemplo, y muchas otras ciudades capitales del país, del sur de Chile, son ciudades que están muy contaminadas. Y yo creo que hay que buscar una fuente del trabajo del taxi colectivo que sea acorde a las ciudades. En temas de electromovilidad, todos sabemos que el costo del vehículo es caro. Y hoy día, gracias a estos proyectos pilotos que se han generado con el aporte de empresas privadas, ya llevamos casi 4 años haciendo proyectos pilotos, pero ya no queremos ser más pilotos. O sea, queremos realmente pasar ahora ya a la matriz súper importante de poder cambiar nuestra flota. Como lo decía acá el colega, nuestros anhelos es ojalá en un corto periodo de un par de años poder cambiar nuestra flota completa acá en Coyhaique. ¿Por qué no poder hacerlo? O sea, lo hemos conversado con la senadora,
con algunos parlamentarios también, y creemos que son instancias que hay que darse con todos estos mecanismos de esta ley que se está discutiendo hoy día en el Congreso, porque la ley FARC llega a regiones y se ocupa en cosas que muchas veces no son tangibles para nosotros como gente que trabajamos en esta actividad por muchos años. Nosotros no somos gente que llevamos 1 o 2 años, generalmente son gente que ya llevamos 20 años trabajando en esta actividad. Entonces creemos que es muy necesario, señor ministro, que lo escuche a nosotros, porque la verdad que ya es hora que se le vaya dando una nueva impronta al transporte público menor. Es muy necesario y esperamos tenerlo en algún momento acá en la región para poderlos conocer. Y yo creo que es súper importante que muchas veces las autoridades, cuando salen a las regiones, se junten con los dirigentes y no nos tengan miedo. Si nosotros somos gente que nos gusta conversar y muchas veces van las autoridades de regiones y no sé, pues las autoridades regionales como que las tienen media ahí encapsulados y eso cuestión no debiera ser así. Así que estamos llanos a seguir conversando este tema. Creemos que es muy necesario que el tema lo está causando mucho ruido. Nosotros, un proyecto que se quiere generar acá en Coyhaique con respecto a buses eléctricos. Y yo creo que todas estas cosas se tienen que trabajar en conjunto con los gremios. Nosotros tenemos mucho que aportar en ese tema. Pero hoy día una ciudad de 50.000 habitantes, yo no sé si se amerita tener un transporte público de esa envergadura, porque si bien es esto, sabemos que no hay transporte público regulado, pero nosotros tenemos mucho que hablar en esa materia. O sea, tenemos mucho conocimiento. Una ciudad de 50.000 habitantes, donde el parque vehicular creo que son 35.000 vehículos en la ciudad de Coyhaique. Entonces, hay que mirar muchos factores para poder hacer un tema del transporte público con buses eléctricos. Nosotros está causando mucho ruido y la verdad que creemos que se tiene que formar una mesa de trabajo acá en la región con todos los actores para poder entablar los temas regionales, y en muchas regiones del país está ocurriendo la misma situación. Hay mucha preocupación en esa materia, señora presidenta, así que agradezco el espacio que nos dieron hoy día y bueno, ya nos va a poder formar una mesa de trabajo y atacar los temas que realmente los preocupa muchísimo, como el transporte público menor. Y en tema de electromovilidad tenemos mucha experiencia, así que estamos ya a poder participar de todas las instancias que sean necesarias. Muchas gracias, señora presidenta, por el espacio. Gracias a ustedes, Luis Oyarzún y Mauricio Vargas. Le vamos a dar la palabra al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, representados hoy día por el señor ministro Juan Carlos Muñoz. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio me gustaría poder comentar los comentarios que nos hacen don Ricardo, Luis y don Mauricio. La verdad es que lo primero que uno quiere destacar es que la ley que estamos trabajando, que estamos tramitando, justamente se hace cargo de varios de los temas que están acá conversándose. Y en ese sentido yo creo que es un elemento al cual debiéramos relucir, porque los gremios nos están hablando de poder, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de don Ricardo, proteger, resguardar de mejor forma, ¿no es cierto?, el salario, el ingreso de los conductores cuando el transporte público recibe subsidio. Y eso es justamente una de las indicaciones y que hemos agregado a la ley, y me alegra que don Ricardo lo valore. Él incorpora 2 elementos adicionales que tenemos que estudiar, que tenemos que revisar, ¿verdad? Él plantea que quizás el momento en que el conductor hace su reclamo ya perdió un tiempo y que ese debiese ser un esfuerzo que se debiese hacer en forma retroactiva. Tenemos que mirarlo. Justamente para eso son estas instancias. Y también habla, ¿no es cierto?, de un reajuste, de un porcentaje que esté garantizado. Eso me imagino que también es parte de lo que uno tiene que conversar, que discutir. Lo que estamos tratando acá es por lo menos dar garantía a los conductores que cuando el Estado interviene y entrega subsidio a un operador de transporte público, eso no puede ir en detrimento del conductor. Como algunos conductores han exigido, han reclamado. Entonces, al menos eso, y creo que está bien recogido en la ley. Tenemos que revisar aquellos elementos que está proponiendo Ricardo en su alocución. Ahora, respecto de lo que planteaban nuestros amigos de Aysén, de don Luis y Mauricio, lo primero es mencionar que la verdad que si hay algo uno de los elementos que la ley justamente incorpora
Es por primera vez que podamos estar financiando gastos de operación a través de los fondos de apoyo regional, y además que eso puede ir al transporte público menor. Entonces, en ese sentido, Luis, me parece a mí que lo que entiendo de su presentación, esos dos elementos están bien recogidos en la ley, no solamente de esa manera, sino que además se está exigiendo algo que hoy día es un piso cero, se está exigiendo por lo menos el 20% de los recursos tiene que ir a transporte público, y eso también es un avance en esa dirección, el dar garantía de que eso ocurra. Y me gustaría también destacar la decisión de cómo distribuir, cómo designar estos recursos, no se decide desde Santiago. Justamente son las distintas regiones, a través de sus gobiernos regionales, lo que van a poder definir cuál es la mejor forma de poder dar salida a esos recursos, cuál es el tipo de proyecto a financiar. Estoy seguro que la realidad de Aysén o de Coyhaique es bien distinta que la realidad a lo mejor de Valparaíso o Concepción. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo acá, más que nosotros definir desde acá en qué se va a gastar esos recursos, cuánto va a ir a taxis colectivos, cuánto va a ir a renovación de taxis, renovación de buses o barcazas, más bien lo que estamos diciendo es confiar que son los gobiernos regionales los que tienen que definir eso. Y las respuestas son distintas dependiendo del contexto urbano de cada uno de ellos, del contexto rural. Recordemos que estos recursos van no solamente para transporte público mayor y menor en las ciudades, sino que también, y es algo muy importante en su región, zonas aisladas, ¿verdad? Servicios rurales, servicios escolares, también incorporando fluviales, lacustres y marítimos. Así que esos son elementos que están, me parece a mí, bien recogidos, y el esfuerzo que ustedes han hecho ahí en la región y en Coyhaique en particular, asociado a la renovación de taxis colectivos y a la experiencia con vehículo eléctrico, a mí me parece de la mayor importancia, y de nuevo es parte de los recursos que hay que conversar con los gobiernos regionales. Son ellos los que administran los FAR, no vamos a ser nosotros. Y les tengo que contar que en algunas regiones hemos tenido avances muy importantes, muy sustantivos en este sentido. Me parece que la conversación ahí con el gobierno regional de definir cuántos de los recursos van a renovar taxis, renovar buses, lo que corresponda, es parte de la conversación que hay que tener. Y la confianza aquí se está poniendo en que los gobiernos regionales van a ser mucho más criteriosos quizás que incluso que lo que podríamos hacer nosotros desde acá respecto de cómo distribuir esos recursos para las distintas alternativas. También. Respecto a las visitas a regiones, bueno, yo he estado visitando regiones, me falta Aysén, tengo programado para la última semana de este año. No quiero que termine el año sin visitar la región, y cuando visito tengo la oportunidad muy frecuentemente de poder reunirme con dirigentes de gremios, con empresas o conductores, así que voy a estar encantado de poder buscar un espacio para que nos podamos reunir. Estamos pensando en la semana entre Navidad y Año Nuevo que podamos hacer una visita, eso es lo que está hoy día en carpeta. A veces las agendas se mueven un poco, pero eso es lo que está. Si miro mi agenda ahora, dice ahí que esa semana voy para allá. Eso sería, presidente, yo creo que toqué los temas. Si hubiera alguno que no está tocado, me encantaría que me hicieran ver. Muchas gracias, ministro. Les quiero agradecer también sus comentarios. Yo quiero referirme a algunos de los temas que usted planteó. Bueno, primero referido a lo que tiene que ver con la región de Aysén. Me parece que es importante que en el marco de su visita podamos encontrarnos con la Federación del Transporte Público Menor y también con el Consejo Superior de Transporte de la Patagonia, porque hay temas que son bien particulares y propios de cada región y que es parte de las preocupaciones que los legisladores hemos planteado también en esta comisión. Hemos visto cómo hay avances significativos en la red metropolitana de transporte en el Transantiago. Hemos visto también buenos anuncios en Biobío, en la región de Valparaíso, pero también Valparaíso yo creo que más allá de lo que fue un buen anuncio, lo que ocurrió cuando queda atrapado el bus eléctrico en el recorrido prueba también es un ejemplo de cuando las políticas públicas se hacen sin interacción directa con aquellos que han estado a cargo del transporte público menor en regiones. Yo he conversado con varios colegas y en muchas de nuestras regiones el sistema de transporte público menor a través de colectivos es el que da conectividad dentro de las ciudades, de nuestras ciudades. Coyhaique, lo decían los dirigentes, para cualquiera de ustedes puede sonar que 50.000 habitantes somos
cerca de 56.000, somos pocos, pero es la capital regional, es la ciudad más poblada de la región de Aysén y donde está concentrado junto con Aysén la mayor parte de los taxis colectivos. Entonces, la renovación de flota para nosotros es un tema bien especial porque somos una de las ciudades más contaminadas del mundo, ni siquiera de Chile. Le hemos competido a Beijing varias veces. Y si avanzamos a la electromovilidad, me parece que es un avance importante, pero la renovación en un par de años ha sido de 7 taxis, de una flota de 400. Entonces, de verdad, eso a nuestro juicio es una raya en el agua. Y si pudiéramos hacer un trabajo que permita la renovación, creo que podemos dar un salto importante, primero con lo que tiene que ver con la calidad del aire y la salud de las personas que habitan las ciudades de Aysén, Coyhaique y otras, ¿no? Cochrane también, no estamos olvidando el resto. Y por otro lado, también hacer un avance en esa línea. Yo lo que quiero pedir es que se consideren las particularidades regionales, porque acá lo que ha hecho el Ministerio de Transporte en la región de Aysén, hay un anuncio, lo dijeron los dirigentes, de 30 buses eléctricos. Nadie sabe, aparte de ese anuncio y el titular, nosotros no sabemos qué alcance tiene. Hemos señalado en varias ocasiones que nos hace ruido, al menos ser bien honesto, decir, esto nos hace ruido, compartiendo la electromovilidad, pero claramente falta un diálogo regional que diga primero en qué estado está, ¿se está licitando? ¿Qué es lo que se está licitando? ¿Cuáles son las rutas que se están pensando? ¿Y cómo queda el transporte público menor, es decir, los colectivos en esta materia? Porque si no vamos a tener una tensión claramente respecto de lo que ocurre. Y a nuestro juicio podemos avanzar en electromovilidad, pero con los locales, porque yo dudo que un local pueda postular a una licitación de 30 buses eléctricos en la región de Aysén. Nosotros recibimos anteriormente en esta comisión con la misma preocupación a gremios de Arica, de Antofagasta en el gobierno anterior. Entonces, lo que le quiero solicitar, ministro, en lo local, que nos podamos reunir con el gremio y ver estos temas más en particular y con más tiempo en la región de Aysén durante la última semana de diciembre. Y por otro lado, que en la próxima sesión también podamos ver cuáles son los planes públicos de transporte regional, porque los gobiernos regionales tienen mucho que decir, pero la planificación, el tema de los 30 buses eléctricos lo está liderando el Ministerio de Transporte, o sea, no es que esto se delegue y se traspasa la competencia total a los gobiernos regionales, ustedes tienen mucho que decir, como lo han dicho, como ha ocurrido en Biobío, en Valparaíso, porque el Transantiago, yo siempre digo, empezó mal, pero va bastante bien. Y ahora que lo vamos a ver en segundo punto, el plan de antievasión. Entonces vemos muy buenos anuncios, pero siempre en una región hegemónica, que es la región de metropolitana. Entonces, que para un coyhaiquino o un aycenino, porque tampoco quiero ser centralista en la lógica regional, todos esos anuncios no nos dicen absolutamente nada porque no hemos renovado la flota de colectivos, siguen fallando las barcazas, es un tema de obras públicas, pero está ligado al transporte, los transportistas del programa de zonas aisladas que conectan la zona a las comunidades de la región de Aysén, que son más de 30 operadores, nos reclaman todo el tiempo por el estado de los caminos y por la lentitud en el pago de los subsidios. Entonces, todos esos temas, si no somos capaces de abordarlo, independiente de lo que pase con el Transantiago, vamos a seguir en una lógica que a mí me parece incluso discriminatoria respecto de Santiago versus las regiones. Y acá todos los senadores que componemos esta comisión somos de regiones y tenemos, yo creo que el legítimo interés también de responder a las demandas que son propias de nuestras regiones. A Ricardo Maldonado decirle que compartimos su exposición. Entonces creo que tenemos que en parte del debate y de la discusión en particular de este proyecto, estamos recién en general, abordar esos temas y ver cómo también los podemos ver cuáles son los marcos y las fronteras que nos permitan avanzar en esa línea. Eso de mi parte. Muchas gracias. Ok, y si no hay más consultas, vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla. Les agradecemos a cada uno de los expositores e invitados del día de hoy de la región de Aysén y también de CONUT, representado por Ricardo Maldonado. Y saludos también a Fernando Figueroa, ahí que lo veo en pantalla. Ministro, está pidiendo la palabra. Sí, no, yo quisiera reforzar, senadora, nuestro interés de poder trabajar junto con
operadores locales, con los gremios locales. En la visita, sin lugar a dudas, comprometo nuestra interés, voluntad por poder reunir, ¿no? Muchas gracias. En el caso de, no puedo dejar de alegar del tema del bus de Valparaíso, porque lo que hicimos fue llevar un bus, y obviamente que no hay buses en Valparaíso, pero eso no significa que ese bus que vamos a tener en Valparaíso, pero queríamos tener algún símbolo, y lamentablemente tuvimos automóviles parados, y como automóviles estaban estacionados no nos dejaron pasar, pero los buses que vamos a llevar a las distintas zonas del país son distintas y se acogen también a la realidad geográfica, al distinto contexto. No son los mismos vehículos en todas partes. En eso pierde cuidado y que tenemos eso claro y que las decisiones no las estamos tomando desde acá de Santiago, sino que con mucho enfoque regional. Y parte de justamente lo que estamos haciendo en esta ley es fortalecer a los gobiernos regionales para poder definir cómo distribuir de mejor forma los ingresos. A mí me parece que es una muestra de confianza también y es parte del proceso que tenemos que trabajar y yo creo que es lo correcto. Así que muy interesado también desde el gobierno en poder generar estos procesos de renovación, de ir abrazando la electromovilidad, pero con un claro sabor local y al mismo tiempo, si es posible, ¿no es cierto? Y si encontramos las empresas que puedan ellos ir haciendo también su esfuerzo de poder ir subiéndose a esta modernidad, para nosotros es tanto mejor. Creo que es mucho, sobre todo en sus comunidades pequeñas, si nosotros somos capaces de poder fortalecer y permitir que los operadores locales se pongan pantalones largos y puedan dar ese salto, es el mundo perfecto, porque le da además, le da una cuota de orgullo local y de saber local, que yo creo que es fundamental para un servicio que se adapte de buena forma a lo que la gente necesita en términos de movilidad y acceso. Eso. Muchas gracias, ministro. ¿Me permite? Ricardo Maldonado y luego Luis Oyarzún. Ricardo, tiene la palabra. Bien, primero agradecer la acogida de la propuesta que hacemos las distintas organizaciones que suscribimos el documento. Es un avance para nosotros que ustedes lo pueden evaluar. Eso es meritorio de que efectivamente se considere una evaluación. Creemos que en justicia debiera avanzar esta propuesta. Esperamos que también el Ministerio del Transporte la pueda analizar. Si se requiere hacer una reunión al respecto, nosotros estamos a disposición, porque creemos que es el momento de hacer justicia con el mundo, con los trabajadores, con la cara visible del transporte público, tanto menor como mayor. Y lo último que yo quisiera también expresar, tanto a la comisión como al ministro, va a venir una discusión de lo que es la ley del subsidio al transporte. Ya, según los anuncios que uno conoce, que esta ley estaría ingresada en marzo en el 2023. Entonces yo quiero insistir en esta idea de que podamos ser parte de esta discusión, porque estamos hablando de plata de todos los chilenos, a un sector importantísimo de los servicios públicos que debe prestar el Estado a la población, pero donde también creemos que los trabajadores deben ser considerados en todo este proceso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ricardo. Luis Oyarzún. Presidenta, desde Aysén, nosotros como dirigentes queremos agradecer esta oportunidad que se nos dio de poder expresar a la distinguida Cámara y a su vez al señor ministro que nos pudieran escuchar. Y ojalá podamos sostener una reunión con el señor ministro cuando visite nuestra región y así terminar de expresar algunos temitas que nos quedaron pendientes, pero que en realidad son temas regionales que vienen asociados más que nada a infraestructura. Así que desde la región de Aysén agradecemos profundamente la oportunidad que se nos dio para ser escuchados y eso, agradecer en nombre de cada operador de la comuna de Coyhaique y Puerto Aysén. Muchas gracias, don Luis. Un saludo cariñoso también para ustedes. Les agradecemos entonces, Ricardo, a Luis, a Mauricio y Fernando, y vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es sobre el plan antievasión que anunció el Ministerio de Transporte por parte del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias.
Muy bien, Tiene entiendo la que palabra, hay... ministro. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Muy bien, entiendo que hay una presentación que está disponible, no sé si se puede compartir, o la comparto La, yo. la vamos a compartir y está a disposición también en formato papel para los senadores. Ahí Muy bien. está. Gracias, si la puede poner en formato... Ahí Gracias, está. exacto. Bueno, efectivamente nosotros hemos lanzado este plan anti-evasión porque si hay algo, así como el sistema de transporte público de Santiago tiene tremenda fortaleza, ¿no? Y lo mencionaba usted, senadora, y es evidente a todas luces que tenemos un sistema de metro extraordinario con 140 kilómetros. Hoy día tenemos 800, más de 800 buses eléctricos y estamos trayendo 1000 más. Fíjese que de aquí sí, julio, el próximo año, en Santiago vamos a tener 2 de cada 3 buses en este nuevo estándar, dejando un poco ya de lado atrás los buses de colores, que tienen tecnologías más antiguas. Estamos avanzando también en la renovación de los paraderos. Tenemos integración tarifaria, tenemos tarjeta de prepago, de pago, ¿no es cierto? Y tenemos código QR, es decir, tenemos un montón de atributos que muchas ciudades del mundo quisieran. Pero también tenemos un elemento que es muy disruptivo y es muy dañino, que es el tema de la evasión tarifaria que se concentra en los buses. Y eso yo creo que es un problema que tenemos que trabajar de cabeza, que es un problema complejo y difícil, muy multisistémico, que no está en forma homogénea en toda la ciudad, que en algunas zonas es más alto que en otras, y que tenemos que trabajar, porque efectivamente es algo que debemos tomar acciones decididas para poder abordarlo. Insisto, no es un problema fácil. Y evidentemente además está alineado con algunos indicadores económicos, en que cuando la situación económica es más compleja, efectivamente la evasión nos tiende a aumentar. Y que durante la pandemia tuvimos algunas decisiones que tuvieron una razón de salud, ¿verdad? En que se permitió que los buses cuando llegaran a las paradas se dio instrucción de que abrían todas las puertas para que las personas pudiesen tener una mayor separación entre ellas y una mejor ventilación, y de esa manera poder reducir las probabilidades de contagio en los buses. Eso también generó un aumento importante también en la evasión tarifaria, lo que ciertamente nos genera un problema. Siguiente lámina, por favor. De indicar, y esto es importante también, que hemos cambiado la modalidad de medir la evasión. Se nos sugirió desde distintas fuentes cambiar los ajustes para hacerla más precisa, y tenemos una nueva metodología que nos arrojó en el primer semestre del año una evasión de 40%, 40,2%, que es altísima. Eso significa, ¿no es cierto?, 2 de cada 5 personas que ingresan en promedio a los buses no pagan su tarifa. Y nosotros hemos reaccionado con este plan de 5 líneas que estamos trabajando, líneas que tienen que ver con aumentar y mejorar la fiscalización, mejorar el control de acceso, generar nuevas tecnologías que nos permitan facilitar los sistemas de pago, además de educación e información y una coordinación intersectorial. Voy a ir ahora detallando cada uno de estos casos desde estas dimensiones, de modo que ustedes puedan tener una buena información. Fiscalización. Y la fiscalización, acá estamos hablando de distintos tipos de fiscalización. Hay una fiscalización que se hace en la calle, y que es una situación que no es nada de fácil de hacer. Que se hagan una idea, esto significa que hay un grupo de personas del Ministerio de Fiscalización junto con carabineros, siempre lo tenemos que hacer con carabineros, que detienen un bus, y a ese bus, ¿no es cierto?, se le exige una evidencia de pago a todas las personas que están dentro. Por supuesto que es molesto para todos los involucrados, y en algunos casos nos ha generado momentos bien difíciles también, pero algo que tenemos que hacer, y nos hemos comprometido a que en 2023 dupliquemos los controles que hicimos durante el 2022. Aquí hay varias formas de fiscalización, no solamente está el no pago, también está el mal uso de beneficios, el que una persona pueda estar usando un beneficio que no le corresponde. Y también se fiscalizan otro tipo de delitos como la falsificación de las tarjetas o adulteraciones.
Un elemento también que estamos revisando, que es algo que no ha funcionado suficientemente bien, es el registro de evasores, de modo de poder revisar las sanciones que se generan para las personas que evaden, cómo funciona el registro, de modo de aumentar la probabilidad de que una persona que nosotros la bajamos del bus, ¿verdad? Y la dejamos como en el registro de evasores, tenga la sanción que le corresponde. Y acá hay un tema que vamos a trabajar también, que es que pretendemos aumentar las sanciones para quienes agreden a un fiscalizador. Y eso creemos que es importante porque en el rol que está jugando la persona que está fiscalizando es un rol equivalente al de un carabinero. Está, ¿no es cierto?, controlando el que las personas hayan realmente pagado su pasaje. Y en ese sentido creemos que agredir a un fiscalizador tiene que ser algo que sea de la gravedad, ¿verdad?, que corresponde. Siguiente lámina, por favor. Siguiendo con materia de fiscalización, estamos trabajando en analizar también las validaciones y poder, y a través también de georreferenciar este trabajo para poder hacer más eficiente la labor de las fiscalizaciones. Acá hay que tener un poco de cuidado de no estigmatizar el que la verdad que la evasión ocurre, y eso es algo también importante decir, en todos lados, ¿no? No es como que hay ciertas zonas en que se evade y en otras que no se evade. Hay una zona que se evade más, es cierto, y también hay una connotación asociada a la condición socioeconómica de las personas, en que las zonas de menor ingreso observamos una evasión mayor, pero también observamos evasión en zonas de ingresos medios y altos, y eso también nos parece igualmente preocupante, y por eso es que el control de la evasión, la fiscalización lo hacemos en todos los lugares. Estamos también implementando ahora nuevos contratos. Ustedes no tienen por qué saber, pero en el gobierno anterior se adjudicó una licitación de nuevos contratos para el sistema de transporte público red metropolitano, que contempla como un 40% de los servicios, más o menos. Y ese 40% de los servicios involucra 3 nuevas empresas, 2 de ellas ya estaban en el sistema y una es nueva, una empresa argentina. Y en estos contratos estamos incorporando también un incentivo. Y estas empresas están entrando, ya empezaron la semana pasada a empezar a reemplazar servicios y están entrando en operación, y esperamos que toda esta renovación ocurra durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo. Es una operación, es un ingreso gradual. Yo creo que es una cosa buena en comparación a lo que hicimos alguna vez, tipo Big Bang. Entendemos que eso es algo que no tenemos que repetir. Lo que estamos haciendo acá es, en estos nuevos contratos, es también poner incentivos a las empresas para que puedan reducir la evasión. Es decir, y eso creemos que va a ser importante porque van a acoger con más entusiasmo, ¿verdad?, algunas de las medidas que estamos tomando y que estamos proponiendo en nuestro plan. Siguiente lámina, por favor. El segundo pilar es este que le llamamos control de acceso, en que uno de los elementos que nos parece clave es poder disponer de lo que se llaman zonas pagas. Una zona paga es una infraestructura típicamente bastante liviana que se adosa al paradero, y que exige a las personas que van a subirse al bus el que ellos validen su tarjeta al ingresar a esa zona, a ese como paradero, a esa zona paga, de modo que cuando el bus llegue, todas las personas que están dentro de la zona paga ya han pagado, y por lo tanto pueden ingresar al bus por cualquiera de las puertas, lo que además permite que la operación de los buses se agilice justamente en las zonas donde son muchas las personas que quieren subir. Entonces tiene un doble propósito la zona paga. Por una parte ayuda a controlar la evasión y es bastante efectivo. Nosotros hemos medido niveles de evasión mucho menores que los que se observan en un paradero normal, porque hay personas ahí que están justamente controlando el pago. Y segundo, logra agilizar un poco la circulación de los buses, lo que siempre es muy positivo. Y nos hemos propuesto para el 2023 aumentar en 43% las zonas pagas en la ciudad. Un segundo elemento para el control de acceso, que es un poco más incómodo y molesto, pero creemos que lamentablemente es necesario, son los torniquetes. Y lo que estamos haciendo es revisar y actualizar los protocolos de acceso a los buses con torniquetes. Los buses nuevos están llegando con torniquetes. Queremos darle también un enfoque de género para que los conductores tengan la capacidad también de poder exigirle a las personas que no pueden pasar por el torniquete, que puedan pasar por una puerta trasera en la medida que validen su tarjeta. Ahí van a haber instructivos a los operadores y con algunos plazos y algunas metas para que ellos puedan tener garantía de que los operadores le pasan a los conductores cuáles son los protocolos respecto, por ejemplo, del cierre de las puertas traseras
Al mismo tiempo, cómo enfrentar a una persona que entra, por ejemplo, con un coche de guagua o con una maleta. ¿Ah? Eso. Siguiente lámina, por favor. Y acá hay un plan de capacitación a los conductores del sistema, justamente respecto a estos protocolos, y también hay sanciones para los operadores respecto de un proceder que no calce con lo que estamos exigiendo respecto de que las personas tienen que entrar por la puerta delantera y la puerta trasera no se puede simplemente dejar abierta para que cualquier persona ingrese. Y aquí hay sanciones para los operadores de entre 1 a 7 UF por incumplimiento asociado a este mal control por parte de las puertas de acceso a los buses. Siguiente, por favor. Muy importante, y entendiendo que aquí en esto hay roles asociados al cierre y apertura de puertas, es que hay un aumento de sanciones a quienes agregan también a los conductores durante el ejercicio de su trabajo. También es parte de lo que tenemos que trabajar. Y muy importante también reconocer que los nuevos buses que van ingresando, estos buses que yo les contaba que ya 2 de cada 3 buses son del nuevo estándar, son buses que vienen con cabina para los conductores, o sea, el conductor no está tan expuesto. Uno normalmente, y así lo ven en el resto de las ciudades del país, teníamos a los conductores, ¿no es cierto?, no solamente con lo que le llamaban una pecera llena de monedas y billetes, ¿no es cierto?, con efectivo, sino que además súper expuesto. El conductor entrega boletos y entrega monedas. Hoy día hemos pasado a un sistema en que el conductor no solamente no maneja efectivo, sino que además conduce dentro de una cabina protegida y está preocupado solamente de conducir y de abrir y cerrar puertas. Y creemos que eso también ayuda a un buen control de acceso cuando el conductor tiene un nivel de protección respecto de los pasajeros a los cuales los va a ir forzando de ingresar por la puerta delantera. Preliminarmente, y esto ya empezó hace unas semanas, ¿no es cierto?, hemos visto un aumento en las validaciones producto de este plan, y eso nos pone bastante contentos de que podríamos estar mejorando las cifras, que es lo que uno finalmente interesa. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Un tercer pilar que es clave y que también nos tiene contentos porque creemos que es una manera de avanzar y que presenta un buen precedente también para los sistemas que vamos a estar implementando en regiones, son nuevas tecnologías de acceso. Ustedes cuando han usado el transporte público, estoy seguro que lo han hecho en Santiago alguna vez, están acostumbrados a esta tarjeta PIP. La tarjeta PIP, ¿no es cierto?, una tarjeta que uno la carga y con esa tarjeta marca para poder ingresar, y cuando el sistema ya se queda sin saldo, le da hasta un máximo de un saldo de emergencia. Uno puede quedar con saldo negativo de máximo un pasaje, y después cuando carga se pone al día. Pero hoy día hemos experimentado con una segunda forma de acceder, que son códigos QR, en que las personas ya no necesitan tarjeta. Uno simplemente puede cargar su celular. En el celular, desde la cuenta bancaria, baja un monto que le permite pagar el pasaje con un código QR, y esto ya desde el lanzamiento de principios de año ya hay 815.000 personas enroladas en el sistema, y nuestro propósito es que ya a mediados del próximo año ya vamos a tener más de 1 millón de pasajeros. Yo lo ocupo muy frecuentemente, la verdad que es muy conveniente, porque además permite saltarse todas las colas asociadas al pago, al cargar la tarjeta. Es muy atractivo y da gusto ver que hay mucha gente que progresivamente lo usa. Este es un sistema que están todas las estaciones de metro equipadas con esto, y también todos los buses. Todos los validadores tienen un lector de código QR que permite que esto se agilice. Estamos haciendo pilotos también con tarjetas bancarias para poder ir avanzando en más mecanismos de pago, de fondo que las personas tengan más mecanismos, menos excusas para poder decir no puedo pagar, ¿verdad?, porque tengo el medio de pago, en un sistema que ha ido prescindiendo del efectivo. Entonces, es clave poder tener buenos sistemas para que la gente pueda acceder. Y queremos también ir pensando en habilitar estos sistemas más modernos de pago en los usuarios con beneficios. Hoy día los estudiantes, ¿no es cierto?, pagan 1/3 a través de su tarjeta de estudiantil. La idea es que también allí podamos incorporar estos medios tipo QR para poder agilizar los sistemas, y además tienen la gracia de que son un código QR, es más difícil, creemos, de poder pasar si se implementa bien, a un adulto. O sea, que no venga el estudiante y le pase su tarjeta con beneficio a un adulto para que sea el adulto el que goce del beneficio. Creemos que es importante, también aquí hay una oportunidad de poder ver si lo podemos hacer de una manera que el estudiante tendría que pasarle su teléfono.
lo que obviamente estaría mucho menos interesado en hacerlo. ¿Ah? Siguiente, por favor. Estamos también haciendo campaña informativa para incentivar este pago digital. Creemos que es atractivo, importante, no es tan evidente, la tarjeta es más fácil, ¿no es cierto? Uno simplemente pasa la tarjeta. Acá exige algún grado de conocimiento, estamos haciendo un esfuerzo por educar a las personas respecto de cómo hacer uso de estos pagos digitales y también ir aumentando los usuarios con sistemas de recarga automática. El que tarjeta VIP, si se insisten en usar la tarjeta VIP, que tengan sistemas de recarga automática, de modo que las personas no tengan que preocuparse de validar, pero al mismo tiempo, pero no tengan que preocuparse, no de validar, de recargar, quise decir, siempre tienen que preocuparse de validar, de recargar su tarjeta y de esa manera poder agilizar y hacer más conveniente este sistema, este tipo de sistema. El siguiente pilar tiene que ver con temas de educación, vamos al siguiente, y de información. Estamos haciendo charlas educativas, estamos haciendo campañas informativas de pagar con el QR, estamos haciendo campañas de visibilizar y valorar el rol de los fiscalizadores, que es clave esto. Estamos siguiendo aumentando los estudios asociados a la evasión, de modo de entender muy bien las razones por las cuales las personas evaden, cuál es la percepción de quienes evaden, de quienes no evaden. Esto es muy doloroso, la evasión, no solamente por el costo fiscal, ¿no es cierto?, de los recursos que nos significa, que son muy cuantiosos, sino que también porque la evasión también nos genera un daño moral muy importante. Yo creo que nos hace un tremendo daño el estar acostumbrándonos a que un servicio público de esta naturaleza hay gente que simplemente no lo paga, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Y creo que es clave en ese sentido trabajar en reducir esto y además entender el cómo esto le afecta a los que sí pagan. Porque genera una rabia y una molestia también muy importante cuando uno siente que paga el pasaje y hay otros que pasan por el lado simplemente sin pagar. Entonces estamos haciendo este estudio también para poder ir entendiendo mucho mejor este tipo de percepciones, tanto en quienes pagan como en quienes no lo hacen. Siguiente, por favor. Y finalmente, el último pilar de los 5 que estamos considerando es una permanente coordinación entre los distintos actores. Es clave aquí que trabajemos juntos, ¿no es cierto? Los operadores, el metro, nuestros fiscalizadores del ministerio, la Dirección de Transporte Público Metropolitano, que es la que opera y que planifica los servicios, y también con Carabineros. Estamos trabajando en estas mesas de trabajo conjunto y eso creemos que es muy importante para que esto vaya siendo efectivo y anticiparnos a cosas que podrían no estar funcionando. Si hay cosas que no están funcionando, queremos saberlas oportunamente para poder ir fortaleciendo nuestro plan. Estamos muy abiertos a otras iniciativas que nos pudiesen proponer. Creo que es clave el éxito de esto porque vamos a ir también con sistemas de recaudo electrónico a regiones. Las regiones quieren tener sistemas de recaudo electrónico y queremos no cometer los errores que hemos cometido en Santiago. Siguiente, por favor. Ese es sí, estamos terminando, así que yo la escucho, senadora, y yo soy muy obediente con lo que usted me pide. Si usted me pide que termine, yo termino. Muchas gracias, ministro. Primero quiero valorar el plan. Creo que era importante tomar medidas en esta línea, más considerando que la nueva metodología para medir la evasión estableció un registro de 40,3% en el primer semestre del 2022 de evasión, o sea, es altísimo. De acuerdo a la información que yo manejo, entre el año 2007 y 2017, yo entiendo que eran metodologías distintas, pero se apreciaba una tendencia bien consistente hacia el aumento de la evasión. Llegaba a un 16,2% en mayo del año 2007 y a un 31,4% en marzo del 2017, es decir, la tendencia era consistente al alza y hemos llegado a cifras, a mi juicio, bien preocupantes. O sea, el 40% además no es la más alta, yo entiendo que ha llegado incluso hasta un 46%. Por lo tanto, creo que las medidas que se plantean son importantes y la idea era que esta comisión las conociera. Yo también le quería consultar si usted, porque el año 2017 también se estableció un plan antievasión. Entonces, que un poco cuáles son las mejoras quizás que se han hecho y cómo evaluaron también ese proceso anterior. Y espero también que en una comisión ya más adelante podamos ir monitoreando también, porque yo creo que este es uno de los grandes nudos del sistema, más allá del cambio de flota y de otras medidas que se toman en la red metropolitana. Creo que esta es algo que
que haberlo abordado a través de 5 ejes me parece que era bien relevante. El senador Castro tiene solicitada la palabra. Senador. Sí, gracias, presidenta. Preguntarle al ministro cómo se compatibiliza este plan en cuanto a la inminente alza de tarifa a contar de enero próximo. ¿Cuándo va a hacer ese anuncio? ¿Cuál es la gradualidad que va a tener ese anuncio? ¿Y qué es lo que esperaría la autoridad si ya este nivel de evasión hoy es del 40%, cuando en un mes más suban las tarifas y luego suban más todavía cuando corresponda en forma gradual? Yo hago esta pregunta, presidenta, no por ser pesado, pero me parece que ambas cosas van de la mano. Si tenemos ya ese nivel de evasión con tarifa congelada hace 3 años, ¿qué nos espera con las noticias que vengan en las próximas semanas? Y cómo los ritmos del control de la evasión son compatibles con el alza de la tarifa y no tengamos una mala situación en enero, febrero o marzo respecto a que tengamos peores indicadores de lo que estamos hablando hoy día sin un plan todavía en plenitud, en desarrollo, que yo lo comparto 100% lo que ha dicho el ministro, pero otra cosa es cómo esto se implementa de manera eficaz a la luz del escenario tarifario nuevo que vamos a vivir en las próximas semanas. Por favor. Muchas gracias, senador Castro. ¿Alguna otra consulta? Senador Van Rysselberghe. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a nuestro ministro. Y bueno, se lo conversé a él en la interna durante el fin de semana, pero aprovechando que estamos en la comisión, que es donde se tratan estos temas, si nos puede compartir también su visión respecto a el tema de la evasión en el metro y cuáles han sido las conversaciones que he tenido con la alta dirección del metro y las medidas que se esperan tomar en ese frente también. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador Flores. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos quienes nos acompañan telemáticamente y quisiera, por su intermedio, hacerle, un comentario al ministro respecto de lo que ya el colega Castro ha mencionado. La verdad es que, por una parte, estamos esperando ver cuál va a ser la postura del gobierno frente a un año en que ya tanto el IPC como el IMASEC nos está mostrando de que no estamos ni cerca del optimismo en que algunos economistas habían señalado que iba a ser el cierre de año o el principio y el comportamiento de todo el próximo. Se está hablando que va a ser efectivamente un año complejo. Y en ese contexto, las ayudas económicas todavía no han sido definidas por esta tensión que hay entre economistas, entre los que quieren defender o sujetar la inflación y otros que señalan que hay que tomar medidas para sostener el problema de gente que hoy día está perdiendo empleo, ¿no? Hay un 30% menos de actividad. Bueno, en ese contexto, yo quiero saber si van a haber efectivamente subsidios al transporte en regiones, porque la verdad es que el compromiso no se ha cumplido. El subsidio al transporte en ciudades reguladas, entiendo, ocurrió de alguna manera, pero hubo regiones a las cuales no llegó y fue tremendamente engorroso, y si no es cuestión de preguntarle a las asociaciones de transportistas y también a cómo esto se ha venido dando con los propietarios de buses, no con las asociaciones, y también con los conductores, y por cierto, hacia el usuario. Y en eso yo no sé si aumentar la fiscalización para evitar la evasión apunta en la misma línea o va exactamente en el sentido contrario de lo que son las complicaciones que tiene el usuario. Y no vaya a ser cosa que tengamos un salto del torniquete nuevamente. Los torniquetes del metro fueron saltados y ya sabemos cómo siguió todo esto, ¿no? Aumentar la fiscalización y asegurar nuevas tecnologías para que todo el que se sube para llegar al trabajo o al colegio o donde sea tiene que pagar. A mí me parece que en una condición normal es lo más razonable, pero en una situación compleja como la que podemos tener otro tipo de problemas. Y la segunda pregunta, presidenta, y discúlpeme que me salga en una línea, quisiera preguntarle al ministro cuándo, con fecha efectiva, van a estar las personas encargadas de los contratos o de asesoría jurídica del Ministerio de Transporte para ver qué van a hacer finalmente con las barcazas de la Bahía de Corral que nuevamente volvieron a fallar,
nuevamente las dos barcazas quedaron sin servicio y la de reemplazo también falló. Entonces, a ver, pongámonos serios en esto porque de verdad, ministro, voy a ser muy franco, parece chacota, porque se anunció que se iba a suspender el contrato y no ha pasado nada. Se anunció que la empresa cumplía y la semana pasada los corraleños, yo me quedé 2 horas esperando la única barcaza que estaba cuando debía haber salido 2 horas antes. Se echó a perder todo. Entonces me pongo en el lugar de la gente que va 1 hora a médico, la gente que tiene que hacer un trámite impostergable o quiere regresar a su casa y no puede. Esas cosas, ministro, son las cuestiones que hay que resolver. Y en ese escenario le pido también que intervengan directamente, si no es posible resolverlo judicialmente, en esta famosa compra de servicios, en vez de mandar a hacer barcazas, defínanlo con el Ministerio de Obras Públicas y sigan el juicio de cuentas, pero manden a hacer una barcaza. La gente de la isla Huapi está sin embarcación hoy día. La barcaza que tenían, que ya está con la vida útil cumplida, está en Carena. Y la barcaza que se han gastado más de 2.000 millones de pesos sigue abandonada y se la están robando todos los días, ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Senador Kusanovich. Gracias, presidenta. Quiero saludar al ministro. La verdad que acá hay un tema que yo no lo entiendo y me cuesta entender. No pagar el transporte público es un delito. Por lo tanto, si uno quiere que esto termine, tiene que haber sanciones ejemplarizadoras, porque no se puede permitir, si esto no lo vamos a controlar con sistemas, o ponemos un guardia con un palo arriba del tema y le pega un palo en la cabeza que no paga, o los metemos presos con una sanción bien dura para que nadie se atreva a no pagar. Y esto es súper simple, es lo que se hace en los países desarrollados. Hay castigo por hacer las cosas mal. Y acá da la impresión que el populismo no tiene cautivo en este país. O sea, todas las medidas son populistas. Yo no quiero hacer nada porque pierdo votos. No, pues hay que hacer las cosas correctas. Y hay que meter preso al que no paga. Y estará un mes preso hasta que pague con trabajos sociales, no sé. Pero tiene que haber una sanción. Y es la única manera de pararlo. Gracias. Gracias, senador. Senado, ministro. Entonces tenemos poco tiempo, porque entiendo que ya son las 11. Sí, vamos a prorrogar por 5 minutos. Prorrogamos, ministro. Yo me estaba amparando de las 11. No, la campana no lo salvó, prorrogó ahora. Ahora. Qué lealtad. Ya voy. Vamos por parte. Efectivamente, hay varias cosas que se juegan acá en términos de poder ir mejorando los servicios de mejor estándar, ¿no es cierto?, que estábamos conversando antes. Vamos por el tema del alza de tarifa, que es un tema que es importante. Nosotros efectivamente tenemos que las tarifas han estado congeladas desde noviembre del año pasado, desde el año 2019. Llevamos ya más de 3 años con tarifas congeladas. Tenemos una inflación que ha sido importante en el periodo, un aumento de los combustibles, un aumento también del precio del dólar. Y lo que hemos definido durante este gobierno era que esa política de congelamiento tarifario la continuamos durante todo el año 2022. Hemos dicho también que es una política del congelamiento tarifario que no puede ser para siempre, y que vamos a, relativamente pronto, informar de cuál va a ser el descongelamiento, en qué minuto, de qué monto, y eso lo vamos a informar pronto. No va a ser un aumento grande, como alguna gente ha hablado, a pesar de que el descalce no es nada de menor entre lo que hubiese sido la tarifa si hubiese seguido la progresión que venía llevando antes a lo que tenemos hoy día. A pesar de eso vamos a tener un aumento que va a ser gradual y va a ser oportunamente informado. En eso tenemos que ser cuidadosos también de entender, como lo mencionaban los senadores, las condiciones económicas de las personas que están pasando por momentos delicados, que está difícil la situación, y que el subsidio al transporte público en ese sentido tiene una cosa muy positiva, que es que tiende a ir muy directo a las personas
que más lo necesitan para hacer sus viajes más cotidianos, y por lo tanto aparece como un subsidio bien progresivo y bien efectivo, además, que permite que más personas puedan viajar. Entonces, estamos haciendo ese balance entre, por un lado, el tema de que cualquier congelamiento tarifario evidentemente significa recursos del Estado que tienen otros fines alternativos, y por otro lado también entender cuál es la situación familiar en que están las personas para poder tomar una buena decisión que esperamos pueda ser bien recibida, en términos de que es una situación difícil por parte de la autoridad balancear estos dos elementos. Respecto de la evasión en metro que preguntaba el senador Van Rieselberghe, estamos con indicadores que son bastante, o sea, son significativamente menores. El número que tengo informado por metro últimamente es 0,6%. 0,6% es muy distinto a 40,2%. Pero igual 0,6%, cuidado, cuando uno dice 0,6% de 2 millones de viajes al día, igual terminas con 12.000 personas. Por lo tanto, identificar personas que evaden en el sistema existen y son a veces visibles. Y tenemos que ser muy cuidadosos también de trabajar para que eso no vaya en aumento, y que lo mantengamos controlado de forma lo más fuerte posible. Me preocupa también no solamente la evasión tarifaria, sino que también el mal uso de los beneficios. Y también he pedido a Metro que haga un esfuerzo por identificar cuánto es la magnitud de eso, que normalmente está un poco más oculto, pero algo que también nos preocupa. Se me olvidó, no me entiendo la letra, lo que usted me dijo. Ese es el problema que estoy en este minuto. Usted me preguntó que cómo se ha ido evaluando el impacto. El 2017 se estableció con 4 medidas un plan antievasión. Perfecto, ya. Si lo pudieron evaluar. Sí, ya me entendí la letra. Efectivamente tenemos que hemos tomado medidas y en algunas ocasiones han sido bastante positivas. O sea, efectivamente cuando nosotros salimos a fiscalizar, cuando salimos a generar sistemas, por ejemplo, de zonas pagas, eso tiene un impacto positivo. Y por eso es que nosotros hemos construido nuestro plan basado en evidencia. O sea, no es como que nosotros estamos haciendo un plan porque se nos ocurrió, sino que basado en aquellos elementos que han mostrado ser eficaces. Las zonas pagas muestran ser eficaces y por eso es que la estamos aumentando. Yo creo que la pandemia en ese sentido nos hizo bajar la guardia un poco respecto a la evasión, porque pusimos el esfuerzo en otros ámbitos, y tenemos que volver a tomar esto con fuerza. No es fácil, no es algo que sea grato para nosotros de hacer, pero tenemos que hacerlo con toda la energía. Y justamente el plan, lo que estamos presentando, es una elección de aquellas medidas que han mostrado resolver el problema y que han mostrado ayudar. Vamos a ver cómo nos va. Las cifras preliminares nos muestran que han aumentado las validaciones y eso es bueno. Pero es un trabajo que es complejo y es difícil. Y como le digo, está sustentado justamente en aquellas medidas que han mostrado ser efectivas en el pasado. El tema del corral que plantea el senador Flores es ciertamente algo molesto, delicado, duro. Tenemos, y lo presentaba también la senadora, también órdenes antes respecto de otras barcazas en Aysén que también han presentado algunos problemas. Estamos permanentemente tratando de resolver y de ayudar. Mi impresión es que tenemos un problema bien estructural respecto de la forma como le hemos dado gobernanza a la barcaza. Y tenemos que buscar mecanismos que nos fomenten el que las barcazas estén en mucho mejor estado, y por otro lado, y a través de incentivos en sus contratos, y además el que los contratos, al ser de más largo plazo, yo creo que tenemos que avanzar a un sistema distinto, con mayor competencia y con contratos de mayor duración, fomenten el que tengamos mejores operadores. Da la impresión de que los operadores no están haciendo una buena pega y que están teniendo fallas en forma sucesiva y reiterada, y obviamente su molestia, senador, la hago propia. A mí no me hace ninguna gracia tener que poner la cara por servicios que no operan y que no dan un buen servicio, y por eso es que tenemos que estar trabajando para poder repensar tal vez la estrategia, la estructura que tenemos de barcazas de contratos en nuestro país. Yo creo que he ido tocando la mayoría de los temas. Lo que dice el senador Kusanovich respecto de aumentar las sanciones es algo que también nos preocupa, y por eso es que hablaba en el plan del tema de
registro de evasores, en que da la impresión de que las multas y las sanciones no han sido lo efectivas que deberían, y es parte de lo que también estamos trabajando. Esa sería mi reacción a los 5 comentarios. Agradezco también que se valore que el plan es un plan que parece razonable, que parece robusto, que recoge las ideas que están arriba de la mesa. Estoy muy disponible para poder incorporar nuevas que podríamos haber ignorado. Gracias, ministro. Bueno, nosotros al menos vamos a seguir insistiendo con el tema de las barcazas. Yo creo que hay un déficit estructural, una crisis de conectividad en esta materia y creo que el tema, más allá de los esfuerzos que se comenzaron a hacer, pero mientras se construye una barcaza son 3, 4 años, el reemplazo, yo por eso decía lo que ocurrió en Aysén hoy día, se hace un anuncio de una nueva ruta con una nueva nave entre Castro y Chaitén, buena noticia, pero hoy día tiene que ir a sortear el déficit que hay en la ruta cordillera Quellón Chacabuco, y eso es lo que está pasando en el fiordo Mitchell. Hoy día va llegando una barcaza para que salga la otra carena, en Corral no hay barcaza, y terminan pagando. Además, el Ministerio de Transporte en el lago General Carrera está pagando 4 veces más de lo que pagaba normalmente con un mejor servicio. Entonces, es irracional desde todo punto de vista. Y lo otro respecto al plan antievasión, yo separaría las líneas. Creo que es importante tener un plan antievasión, pero el tema de las tarifas también nuestra preocupación, porque yo entiendo que el aumento de tarifa iba a ocurrir en enero. Entonces, o nos vamos a enterar por el diario, eso es lo que no queremos que ocurra. Va a haber aumento de tarifas cuando se habla de gradualidad, ¿cuán gradual es? Porque yo entiendo que hoy día quizás no puede dar más información, pero Señora, en un minuto se va a tener que entregar. No se va a informar por el diario, lo vamos a informarlo eso esperamos, ministro. Oportunamente. Tranquila, eso es un Porque es compromiso. una Vamos a preocupación, me parece, muy legítima respecto de los usuarios, sobre todo de la red metropolitana en este caso. Y quiero insistir la diferencia entre las regiones y la región metropolitana. O sea, todo lo que ocurra acá, yo puedo valorar el plan antievasión, no tiene sentido si tengo una crisis de conectividad marítima y lacustre que se arrastra hace 2 años. Y cuando escucho al alcalde Corral, que lo escuchamos con los concejales la vez anterior, yo era escuchar a un usuario de mi región, era idéntico. Senador Kusanovich, y vamos cerrando. Con el tema de las barcazas, la verdad que uno de los problemas que hay cuando se licitan la administración de una barcaza es que el mantenimiento nunca se garantiza. Y uno de los problemas que hay, que es el error de concepto, como que se cree que una barcaza o un barco generalmente es un bien que está totalmente estandarizado y no va a fallar. Todas las barcazas o la mayoría de las barcazas son prototipos y por lo tanto tienen fallas frecuentes. Y si no hay un buen mantenimiento o un buen compromiso de mantenimiento de parte del administrador, terminas con un buque abandonado prácticamente. Exactamente. Es un problema, la verdad que las licitaciones tienen que ser que el usuario coloque las naves, porque si no es un gran problema garantizar el mantenimiento o controlar que se haga el mantenimiento adecuado, porque puede aparecer alguien que sea muy responsable y lo haga bien, pero la mayoría de las veces no es así. Muchas gracias. Si eso es lo que estamos insistiendo, yo creo que hay un tema contractual, porque además hay cosas que hablan incluso de los contratos de mantención mayor y menor. No hay cosa más ambigua que eso. Entonces, creo que en eso hay que, aparte de los aprendizajes, porque no podemos seguir con esta situación, revisar los contratos. Los sistemas de pago en el lago General Carrera se nos produjo otro problema porque iban a paralizar también todos los sistemas alternativos de conectividad porque Somarco no le había pagado a los otros operadores. Somarco dice que se le canceló julio y agosto y hasta que no se le paguen los otros meses no le iba a pagar a los operadores. Yo entiendo que esto mismo que desde julio no le pagan también a las barcazas en el estuario del Reloncaví. Entonces, o hay un tema burocrático ahí que impide también, y los operadores de transporte de subsidio zona aislada, ministro, también me han manifestado lo mismo. Entonces, yo quiero pedir a la comisión que oficiemos ahí respecto, que se informe del estado de los pagos, lo que tiene que ver con el subsidio a Estadio Reloncaví y a todas las lógicas bimodales que cuentan con subsidio y también a los operadores de transporte terrestre y aéreo. Sí.
Ok. Estamos entonces. Senador Kusanovich. Vamos. Un tema que es bien urgente en Puerto William y que quiero oficiar al ministro del Interior y quizás también al ministro de Relaciones Exteriores. Hay un cruce en la provincia de Antártica, que es entre Ushuaia y Puerto Navarino. La distancia que hay de Ushuaia a Puerto William son de 50 kilómetros y justo frente a Ushuaia, en el Canal Beagle, está Puerto Navarino. Y ahí había un cruce de naves menores tipo botes Zodiac de 12 metros que permitían un flujo constante de pasajeros, sobre todo en tema de verano de turistas, que llegaban a ser el 50% del ingreso del turismo de Puerto William. Y hoy en día se encuentra paralizado porque no hay una comisión, no está abierto el puerto y no está la aduana, no está la Marina y no está la PDI para hacer la recepción de los pasajeros. Y me parece una vergüenza que esto no se haga, porque estamos perdiendo un tremendo flujo y movimiento de turistas en Puerto William, producto que no está habilitado el cruce, y nadie se hace responsable de este tema, así que quería enviar un oficio, sobre todo al ministro del Interior, y yo creo que también con copia a la DIFROL, por favor. Se oficiará, se toma el acuerdo. Entonces les agradecemos y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Estamos en contacto, que esté muy bien. Recording stopped.